Polarizar en inversa significa voltear la fuente de tensión y ahora la polaridad de la fuente está invertida. Es decir, la placa positiva se encuentra conectada a la región N, donde los portadores de carga mayoritarios son electrones, y la placa negativa está conectada a la región P, donde los portadores de carga mayoritarios son huecos o cargas positivas, que al tener la tensión en inversa, pues ahora nuestro interés es conocer cómo se comporta la curva del diodo o de la unión PN en los cuadrantes 2 y 3 de nuestra gráfica, voltaje versus corriente. Permítanme congelar el movimiento de los electrones libres del lado N. Es evidente que los electrones libres del lado del material tipo N se sientan atraídos por la placa positiva de la fuente. Al circular por el exterior, forman una pequeña corriente. Los electrones provenientes del exterior entran al material tipo P y se van combinando con los huecos, intentando llegar nuevamente a la placa positiva, pero no lo lograrán tan fácil, porque se interpone la barrera de potencial. Con este hecho ocurren tres cosas relevantes. La primera es que este movimiento de electrones en el semiconductor producen, decíamos, una pequeña corriente de transición, habitualmente llamada IS. Ahora en sentido inverso, como cuando el diodo estaba polarizado en directa, ¿verdad? Y es tan pequeña que posiblemente esté exagerando en la gráfica, ¿eh? Lo segundo que ocurre es que ahora los iones positivos y los iones negativos, tanto del lado N como del lado P, han aumentado. En otras palabras, la zona de empobrecimiento ahora tiene más potencial. Y por último, la barrera de potencial pues aumenta. Lo explicaré con más detalle. Miren, a medida que las regiones N y P se van quedando sin portadores de carga mayoritarios, la intensidad del campo eléctrico entre las zonas de empobrecimiento aumenta hasta que el potencial a través de estas regiones es igual al voltaje de polarización de la fuente. Y en ese momento la corriente de transición esencialmente cesa. Esta pequeña corriente dura mientras las zonas de empobrecimiento quedan cargadas al valor de la fuente. Como deben de sospechar, esto ocurre muy rápido y en cuestión de nanosegundos. Imaginemos por un momento que la magnitud de la fuente de polarización la hacemos crecer. En principio, más electrones del lado N fluirán hacia la placa positiva debido al potencial de la fuente. Estos electrones entran al semiconductor del lado del material tipo P, que intentarán llegar a la placa positiva ayudándose de los huecos que encuentran en su camino. Pero ahora la zona de depleción es más grande y por lo tanto estos no lograrán atravesarla y se convierten entonces en electrones de valencia, haciendo más negativa la zona de empobrecimiento del lado P. Recuerden este hecho, ya que cuando el electrón llega al hueco, el átomo de la impureza trivalente queda cargado negativamente. Es decir, se van formando iones negativos del lado P y ocurre exactamente lo mismo del lado N. Es decir, se van formando iones positivos del lado N. Al ser miles los electrones y huecos que hacen esto, las zonas de empobrecimiento, decíamos, ahora tienen una mayor fuerza de potencial, reitero, igual que el de la fuente. Por lo tanto, la zona de depleción ahora es más grande que antes.
Mientras esto ocurría, es decir, mientras aumentamos la magnitud de la fuente de polarización, no sé si recuerden que hubo un pequeño flujo de electrones. Y es por ello que ahora esta pequeña corriente creció un poco más, que vuelvo a insistir, es una corriente miserable del orden de los nanoamperes, y que dicho sea de paso, dura mientras la zona de deflexión crece hasta que la barrera de potencial alcanza el valor de la fuente de polarización. A esto obedece que a dicha corriente se le denomine corriente transitoria o corriente de transición. Espero que ahora tengan en claro que si volvemos a hacer crecer la magnitud de tensión de la fuente de polarización en inversa, llegará el momento en que la zona del material tipo P se sature. Es decir, ya no haya huecos. En otras palabras, aunque hagamos crecer más la magnitud de la fuente, la zona de deflexión ya no puede crecer más dentro del semiconductor. Y esta corriente de transición, que es debida al ensanchamiento de la zona de deflexión, pues se mantiene sin cambios, constante pues. Viene al caso recordar el concepto de energía cinética. Un cuerpo, una carga, un vehículo puede tener cierta energía cinética para vencer alguna barrera. Por ejemplo, si esta pelota la soltamos a cierta altura, no logrará pasar del otro lado. Pero si la soltamos a una mayor altura, adquiere la suficiente energía cinética para vencer el obstáculo y pasar del otro lado. Es evidente que los electrones que se quedaron en el camino, debido a la excitación que provee la fuente de polarización, han adquirido suficiente energía cinética, tanta para vencer ahora la barrera de potencial y traspasar la zona ancha de deflexión. Al llegar al lado del material tipo N, es tal su energía cinética que suelen romper enlaces covalentes en los átomos con los que chocan. Noten que este hecho ha dado pie a que ahora haya dos electrones libres que se sentirán atraídos por la placa positiva de la fuente. Muy probablemente la energía que adquiere un electrón que se desprendió de su enlace covalente sea suficiente tal que al chocar con otro átomo sea capaz de romper un nuevo enlace covalente y surja ahora un nuevo electrón. Noten con ello que ahora hay tres electrones libres que de igual forma se sentirán atraídos por la placa positiva de la fuente. A este efecto se le conoce efecto de avalancha, porque un electrón que llegó al lado N con suficiente energía cinética, al romper un enlace covalente, se van multiplicando los electrones que fluirán por el exterior del semiconductor y generar abruptamente una corriente en sentido inverso, que si la pudiéramos graficar, entonces se vería de esta manera. A la magnitud de esta tensión, cuando ocurre el efecto avalancha, se le conoce como voltaje de ruptura. Las hojas de especificación de los semiconductores traen especificado el valor de ruptura, que suele ser muy grande, superior a los 30 o 40 volts para diodos rectificadores, que discutiremos en la sección de diodos. Habitualmente la mayoría de los diodos no son operados en condiciones de ruptura en inversa, debido a que la multiplicación de los electrones de conducción en inversa suele ser muy grande
para pequeñas variaciones de la tensión de la fuente. El mismo calentamiento puede dañar permanentemente al semiconductor, y es por ello que la mayoría de estos diodos solo se les utiliza con polarización en directa, que discutimos en el video anterior, ¿verdad? Sin embargo, un diodo se puede utilizar polarizado en inversa para numerosas aplicaciones. La recomendación es delimitar la corriente inversa con una resistencia adecuada. La mayoría de las aplicaciones donde se utiliza el diodo polarizado en inversa no requieren tanta tensión como los 50 o 60 volts de ruptura, sino que se requiere de mucho menos tensión, por ejemplo, menos de 10 volts,